¿Qué tal, mis queridos amigos? Hoy voy a desbloquear el multijugador y voy a probarlo para ver qué tal es. He estado jugando un poco, señoras y señores, y debo decirles que el juego está espectacular. Lo único es que, bueno, es prácticamente lo mismo que el juego de camiones, Truck Simulator Pro USA. Es el mismo tipo de avance. Fíjense, aquí tenemos las mismas recompensas, las mismas cosas que el juego de camiones, pero está muy bien hecho. De verdad, el juego está muy bien hecho. Lo que sí es que es un poquito complicado porque tiene demasiadas penalizaciones, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, el juego de verdad lo merece, señoras y señores, porque de verdad que está muy bien hecho el juego. Y ya, bueno, sin más nada que decir, voy a hacer una ruta para tratar en la medida de las posibilidades de completar las tareas que me piden para subir de nivel, porque en el nivel 3 me dicen que me desbloquean la opción de multijugador. Aquí, señoras y señores, estacionar bien es fundamental y no lo he logrado hacer desde la cabina interior, o sea, desde la cabina no lo consigo, me salen estacionamiento bueno, inclusive a veces hasta malo. Solamente desde aquí afuera, ahí tienen estacionamiento perfecto. Es la única manera en que lo he podido lograr. Y esta parte de cobrarle a los pasajeros, aunque me parece que está genial la interacción que tenemos con los pasajeros, llega un momento en que se torna un poco fastidioso porque es lo mismo, te piden los mismos boletos, tienes que darles el vuelto y tienes que hacerlo con todos los pasajeros. Algunos no te piden boletos extras, simplemente pagan y pasan, pero hay muchos que te piden boletos extras. Entonces, si siempre hacemos lo mismo, va a llegar un momento, señoras y señores, que todos sabemos que nos va a aburrir. Esta interacción va a llegar un momento que nos va a molestar. Ahora voy a hacer un corte para terminar el recorrido que tengo para subir de nivel y desbloquear el multijugador. Ya terminé el recorrido. Aquí, como pueden ver, me marca cositas que tengo pendientes. Aquí ya podemos reclamar la recompensa, reclamamos los diamantes y vendría esta otra parte que tenemos ya ahí las cosas que debemos completar para seguir avanzando. Y bueno, mi gente, tuve que completar 2 viajes, tuve que hacer un segundo viaje para poder subir al nivel 3. Yo pensé que me faltaba uno solo para desbloquear el multijugador. Aquí me desbloquearon un nuevo motor, que es un motor un poquito más potente que el que tenía antes, pero ahora sí, como van a ver ahora a continuación, tengo el multijugador desbloqueado. Aquí lo pueden ver del lado izquierdo. Aquí tenemos las nuevas misiones que estamos haciendo para este otro capítulo. Acuérdense que estos juegos se dividen en capítulos. Voy por el capítulo 2, pero ya una vez al salirme de aquí ya tengo el multijugador. Aquí, señoras y señores, por lo que estoy viendo y por lo que entiendo, el multijugador son misiones. Igualito son misiones como en la parte normal, en la parte offline, pero en este caso vamos a competir con otros jugadores para completar cierto tipo de tareas. Y una vez que tocamos aquí donde dice unirse, nos envía directamente ya al multijugador. Por supuesto, aquí entramos en una pantalla, o sea, sería como una sala pues de espera. Me imagino que el juego está emparejando a los jugadores necesarios para poder comenzar. Aquí tenemos una serie de rampas y cosas que podemos como para distraernos, pues, para no quedarnos estáticos de pie esperando a que lleguen los demás jugadores. Y aquí, bueno, ya emparejaron, ya comenzamos y simplemente hay que arrancar y completar el recorrido lo más rápido posible para ganarle a los otros jugadores pues, que están en el directo. Yo, señoras y señores, les voy a dar mi opinión muy personal. Este multijugador no me agrada para nada porque es exactamente lo mismo que el juego offline. Hay que hacer una ruta, hay que estacionarse bien, hay que montar a los pasajeros, hay que volver a cobrarles el pasaje. O sea, es lo mismo que el juego regular, pero online. Y por supuesto, como pueden ver arriba, tenemos un tiempo. En ese tiempo tenemos que completar la mayor cantidad de rutas que podamos para obtener la tabla de clasificación. O sea, les juro, señoras y señores, discúlpenme, pero de verdad no me gusta. Prefiero jugarlo offline y obtener mis recompensas y mis cosas de la misma manera.
Como pueden ver, en el tiempo que me queda arriba ya se me acabó. No me va a dar, yo creo que no me va a dar tiempo ni siquiera de terminar de cobrar los pasajes a los pasajeros, y ya el tiempo está en rojo. O sea, ya esto se acabó, señores. Aquí está la tabla de clasificaciones y obtengo mis recompensas y la puntuación, el dinero, o sea, pero es exactamente lo mismo que el juego regular. Y bueno, mi gente, eso es todo. Eso es lo que tenemos en el multijugador. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece, si les parece atractivo o si piensan y sienten lo mismo que siento yo. Por favor, les recuerdo, no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita que siempre los tendré perfectamente informados con relación a todo lo relacionado con juegos de simulación de camiones y autobuses. Sin más nada que decir, muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao.